Tenemos ayer nos dimos un espacio para discutir, para analizar, para darnos sobre el debate presidencial después de que se realizó y después de que lo transmitimos en esta plataforma. Ya vimos las reacciones que se dieron, incluso de ayer en la noche, los primeros tweets que lanzó Xóchitl Gálvez, obviamente justificando primero el tema de haber mostrado el escudo nacional volteado y pues parte de sus errores, de sus expresiones de enojo, de descontento, tanto con Claudia Sheinbaum como con el buen Álvarez Maínez, que no es Samuel García. Ahorita vamos a platicarles también, por ahí trae Manu varias encuestas que reflejan quiénes tuvieron mejor percepción dentro de este debate presidencial, quién opina la gente que lo ganó. Creo que fue muy claro la postura de la autora Claudia Sheinbaum, fue muy claro la superioridad intelectual, ética y moral que tiene Claudia. Vimos cómo Xóchitl intentó utilizar temas pues muy, muy mezquinos para tratar de hacerle daño a la cuarta transformación del presidente López Obrador. Pero bueno, arrancamos con eso. Manu, paso contigo, pero antes también la opinión del presidente López Obrador en la mañanera del día de hoy, en donde dijo y dejó claro que le gustó el debate, le gustó que ahora pues todas y todos los candidatos, todos los partidos políticos quieren hacer suyos los programas sociales que, como él lo ha dicho, han sido fruto de su cabecita, esa cabecita de algodón y ese corazón tan gigante que tiene el presidente López Obrador. Échale el video, Marvel. Si ese es el problema, una de las cosas que me dio mucho gusto anoche del debate, eso sí lo puedo decir, es de que ya no se estigmatizan los programas de bienestar. Ya todo el mundo ofrece programas de bienestar. Ya no los consideran populismo ni paternalismo, ya todos. Me da muchísimo gusto, mucho gusto eso, por el bien del pueblo. Entonces, cuando hablas de baño de sangre, yo ahí me limitaría, yo te lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, porque sí hay un ambiente de mucho amarillismo, sensacionalismo, para decirlo más técnicamente, para hablar físico. ¿Cómo ves, Manuel Ibarra? Arranco contigo, pues contento el presidente López Obrador por cómo se desarrolló el debate y sobre todo porque parece que el tema central, no solamente este debate, sino de la campaña política, tanto de Álvarez Maínez y sobre todo de Xóchitl Gálvez, es decir y pregonar todo el tema de los programas sociales como si hubieran sido ideados por ellos y bloquear también de una manera muy mezquina como lo es Xóchitl Gálvez, pues diciendo que de ganar no los va a desaparecer, cosa que ella informó y declaró hace algunos meses antes de que estuviera en campaña, pero ahora pues hasta dice que los va a duplicar. ¿Cómo viste, Manu, la reacción del presidente? Pues es que realmente ya no pueden hacer otra cosa, ¿no? O sea, estamos en un punto, yo creo que en el punto más apoteósico del sexenio del presidente. Él ya lo dijo, le quedan menos de 6 meses, el dólar está a 16.30, tenemos menos desempleo que Estados Unidos, andamos por el 2.3%, tenemos inversión directa e inversión externa, tenemos buenas relaciones con todos los países del mundo que importan. Digo, pues Ecuador, pues no pasa nada, ¿no? Si rompemos relaciones con Ecuador, ¿no? Pero pues con Estados Unidos, con China, con Rusia, Unión Europea, o sea, no tenemos ningún problema con nadie. Somos una potencia cultural, económica, gastronómica, musical. Entonces, ¿qué puede hacer la derecha, no? Y más una derecha que se acobarda de decir que es derecha.
como Xóchitl Gálvez. Pues no pueden proponer cambiar el rumbo, ¿no? De una forma tan drástica. Esos programas son populares. Se comprobó que no se iba a quedar la gente sin trabajo, que no iba a haber una inflación galopante, como decían que iba a haber, ¿no? Entonces, pues ya qué pueden decir, ¿no? O sea, ya no tienen otra propuesta, ¿no? El otro proyecto es Milei. Ese es el otro proyecto. O sea, la destrucción del Estado y de la soberanía. O sea, estamos viendo en tiempo real lo que propone la derecha en todo el mundo históricamente. Lo que propone la derecha es Milei, la sumisión a Estados Unidos, y es Noboa, ¿no? El gorilismo, el gorilato, donde tienen al ex vicepresidente que México protegió, presumiblemente diría yo abusado y en estado de coma. Dicen que se intentó suicidar, yo no lo creo, la verdad. Ahorita el cubano pues también opinará. Pero pues la otra opción es eso, ¿no? La otra opción es Milei, es Dina Boluarte, es Noboa, es Biden, es Trump, y mantener el rumbo es esto. Es la estabilidad, es el empleo, es el aumento del poder adquisitivo, es que podamos ir y disfrutar pues de los frutos de nuestro trabajo, y pues ahí está, ¿no? O sea, yo creo que si le fue mal a Xóchitl en el debate, en el postdebate le ha ido pésimo, ¿no? O sea, aquí hay un personaje aquí muy valioso, que creo que está acá, o sea, que es nuestra compañera acá, que es nuestra compañera Itzul Barrera, que ella dijo que la campaña de Xóchitl Gálvez era violencia política de género. O sea, lo que le hicieron ayer a Xóchitl entre ayer y hoy es vergonzoso, o sea, porque ya incluso se le voltearon dos de sus principales aplaudidores, que eran Latinos y Atypical TV, ¿no? O sea, realmente Xóchitl está sola en este momento. Está sola, está sin apoyo. Alito Moreno, Santiago Krill, su supuesto coordinador de campaña, brillan por su ausencia. Ayer salió, pues nada más salieron un Marco y una Kenia López, que tienen asegurada la pluri, pues ahí con cara de compungidos. Salió un señor que no me acuerdo cómo se llama, de un partido que dicen que existe, que se llama el PRD. Pero pues fuera de esos tres personajes menores, pues está sola totalmente Xóchitl, ¿no? Entonces la opción es esa, ¿no? La opción es clara, los dos proyectos, ¿no? O sea, hay otros proyectos, existen, pero no son, en este momento no están sobre la mesa, no son viables, ¿no? Entonces, en este momento en la vía electoral hay dos proyectos, y uno es seguir mejorando las condiciones materiales del pueblo mexicano, para usar esa palabra que tanto detestan los fachos, o Milei y Noboa, ¿no? Entonces, ya que pueden decir, qué pueden hacer, no tienen capacidad de maniobra, su candidata no es buena, desgraciadamente esa es la realidad, su candidata no dio el ancho, y pues no pudo ahondar más el presidente, ¿no? En sus opiniones, seguramente tuvo muchas opiniones, él señaló que vio el debate en el hotel ahí en Mazatlán, donde está por el eclipse, pero pues ahorita porque tenemos un INE censor, que eso es lo que es, una inquisición que debe ser reformada y abolida con el plan C, no puede ahondar más en el tema, estimadas compañeras y compañeros. Itzul Barrera, paso contigo. ¿Cómo viste las reacciones que se dieron inmediatamente al finalizar el debate? La justificación que da Xóchitl Gálvez a su pésimo desempeño, la felicidad que mostró el presidente López Obrador hoy desde Sinaloa, pues diciendo que le gustó la mecánica del debate, le gustó incluso el tema de que estén manejando todos los partidos, las candidatas y el candidato, el tema de los programas sociales, que por lo menos se vaya creando conciencia y se vayan haciendo costumbre dentro del debate público, dentro del debate político y todo lo que se vaya a discutir como sociedad y como país, como gobierno, pues por lo menos ya está en boca de todos, aunque sabemos que en la boca de Xóchitl, pues es pura hipocresía y Itzul. Pues la verdad, desde que recogió sus cositas, no sé si la vieron, que ya se andaba hasta cayendo el coraje que hizo,
para mí fue muy sorprendente ver la poca capacidad de control que tuvo de sus emociones durante el debate, porque si bien ya sabíamos que era una pésima oradora, fue sus emociones la que la ganaron, ¿no? Esta ansiedad, este coraje, esta rabia que se le veía de estar ahí representando a partidos, del odio que le tiene a una mujer preparada, intachable como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero también pues el debate postdebate fue, en mi opinión, de la derecha muy pobre. Quisieron posicionar un hashtag que era la dama de hielo o algo por el estilo, que no solo es misógino, sino que es la última patada de ahogado que están dando en este proceso electoral, que quieren posicionar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como una mujer seria. Y al final, pues sí, es una mujer seria, pues eso no la hace ni corrupta, ni mala gobernante, ni ridícula. Y creo que esa defensa de que hacen de que Xochitl es cercana a la gente, pues es muy, muy lejana de la realidad. Yo creo que todas y todos vemos cómo realmente ella finge todo el tiempo que es amable, que es cercana, pero la vimos en el debate, su cara, su molestia, su rencor que tiene. Y fue muy impresionante para mí también en el postdebate ver que hasta Latinos hiciera un video de Xochitl burlándose de ella, de que estaba de cabeza, que ya realmente no le queda ningún tipo de apoyo, ni siquiera en los medios chayoteros, porque ella hizo un ridículo impresionante, ¿no? El sacar las imágenes volteadas, el sacar la bandera de México, el escudo nacional volteado, fue un momento muy gracioso, pero sobre todo fue el momento de su declive total. Digo, la verdad es que cada semana decimos que ya se acabó la campaña de Xochitl Gálvez con algo que sucede, ¿no? Que si el hijo, que si la casa, que si algo sucede y decimos que es el fin, y siempre hay algo peor. O sea, cada semana de verdad es un esfuerzo extraordinario por sabotear su propia campaña, como lo fue el primer debate presidencial. También me pareció muy patético el posicionamiento de Álvarez Maínez, que decía que ganó el debate porque su nombre fue muy mencionado en Twitter. Me dio mucha tristeza porque al final quizás ayer mucha gente se dio cuenta que había un tercer candidato. Ni siquiera sabían que había un tercer candidato. Entonces, pues ahí estaba medio sonriendo, fingiéndola, forzándola. Y pues yo creo que el resultado del postdebate para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues es el resultado de saber que es una mujer ganadora, su expresión corporal, sus propuestas, su lenguaje, la forma en que se posicionó de cada tema era de una mujer que sabía que ya ganó la elección. Una mujer que sabe que va a ser la próxima presidenta de México. Y creo que eso no quedó en duda en absoluto el día de ayer, pero sobre todo hoy, pues nuestro presidente encantado, contento con el debate, porque pues demostró la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y demostramos nosotros como movimiento pues las propuestas, los logros de esta cuarta transformación, los logros de los últimos 5 años, y ya que hasta Xochitl Gálvez haya centrado 3 de todas sus participaciones en asegurar que no va a quitar los programas sociales de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque realmente sabe el bien que le han hecho al país y que tenga que pues invertir tanto tiempo en decir que no los va a quitar, porque todas y todos sabemos que el PAN, el PRIAN, votó en contra de que la pensión de adulto mayor fuera constitucional y que ellos venían diciendo que eran unos flojos y unos huevones quienes recibían un programa social del bienestar, y pues ahora resulta que son muy a favor de los programas y que no los quieren quitar porque saben perfectamente que la gente identifica de dónde viene este programa, que viene de un liderazgo extraordinario de izquierda que viene luchando por nosotras y nosotros desde hace más de 20 años, que justo hoy es el aniversario del juicio de desafuero, hoy cumple 19 años este momento histórico de la política mexicana, este momento histórico de la política, no solo en nuestro país, sino de la izquierda a nivel mundial, el momento en que querían desaforar a un funcionario de gobierno, a un gobernador, en ese momento por haber abierto una calle para conectar con un hospital. Y entonces ellos sabían, la derecha mexicana sabía el gigante que era Andrés Manuel López Obrador y la amenaza que significaba para sus privilegios, para sus raterías y para todo lo que estaban acostumbradas y acostumbrados a hacer. Pues al final no lograron desaforarlo y hoy tenemos un presidente, después de todas esas gachadas que le hicieron, de los robos de las elecciones, de quererlo desaforar, y hoy recordarán que en su discurso histórico dice que ya la historia
los juzgará a los conservadores y que la historia también lo va a juzgar a él, y pues lo juzgó. Y hoy tenemos un país que es referente en muchas cosas y no es en cosas dañinas y malas como lo era en anteriores sexenios. Entonces, no solamente es el tema de que tuvimos un extraordinario debate, sino que quedó claro los logros de esta administración y quedó claro la lucha que se tuvo que dar para llegar a este momento histórico de la política, porque creo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue muy puntual en señalar todo el daño que le hizo el PRIAN a nuestro país cuando lo gobernaron, primero el PRI, luego el PAN, la guerra contra el narco, señaló muchísimas faltas, muchísimos dolores que vivió el pueblo de México después de esos gobiernos, y que Xóchitl Gálvez no pudo más que hacer caras y enojarse de saber que ella representa a esos maleantes y de decirse ella en su presentación apartidista y que nunca había militado en un partido político para intentar pues desmarcarse de los partidos que representa. La verdad me pareció muy patético. Creo que incluso también por eso los mismos partidos la tienen sola. Entonces, pues un postdebate de saber que ya tenemos la presidencia ganada de la República, y un postdebate de saber que el PRIAN no hizo ni lo más mínimo por tener un candidato o una candidata decente. Sigo sosteniendo que la candidatura de Xóchitl Gálvez es una candidatura basada en la violencia política en razón de género, y que dará para muchos años de investigación y de comprender qué fue realmente lo que pasó con esta candidatura. Y bueno, pues el que no es Samuel García, pues ahí intentó participar, sonriendo, medio riéndose, andaba papaloteando, pero me dio mucha risa este comentario que les digo que hizo en sus redes sociales respecto a que él ganó el debate, porque lo comentaron en Twitter. Pues así el análisis de Itzul Barrera respecto al debate de ayer, y como bien dice, hay varios desaparecidos de la campaña de Xóchitl, y hoy lo reafirmó. Está muy distanciada de la estructura oficial del PAN, muy distanciada de la dirigencia del PRI, está peleada a muerte, no con el presidente López Obrador, no con Claudia Sheinbaum, no con Mario Delgado, no con el pueblo de México, eso ya es obvio. Está peleada a muerte con Marco Cortés y con Alito Moreno. Ayer le dio mucha vergüenza, como lo decía Itzul hace unos minutos, el que la señalen como la candidata del PRI y del PAN, y obviamente del PRD, que nadie se acordó ayer en el debate de que existe ese partido político, pero le da vergüenza cuando se le llama la candidata del PRIAN, y es lo que representa al PRI y al PAN. Y hoy durante una conferencia que da en la Ibero, me parece, ¿no, Manu? Sí, por ahí les mandé un video, no sé si lo pudieron rescatar, pero... Vamos a poner el video, Marvel, ahí de Xóchitl en la Ibero, antes de pasar con el cubano y con Cristina, para seguir abonándole ese tema. Derecho. Hace un momento presentábamos... ¿Qué estudias? Derecho. Hace un momento presentábamos la manta porque, como usted dice, creo que hay que ser congruentes con lo que uno dice y con lo que hace. Porque si uno quiere votar por usted, se tiene que votar y tachar al PRI, al PAN o al PRD. Yo creo que lo que más preocupa de la candidatura y de la alianza son sus dirigentes nacionales. Con Alito Moreno, que debería estar en la cárcel por corrupción, con Marco Cortés publicando que se reparten notarías. Mi pregunta concisa es, ¿usted considera que Alito y Marco son buenos políticos y si merecen o no representar a la gente? Bueno, por supuesto que yo, cuando se conoció el convenio que hizo Marco Cortés con Coahuila, lo condené y dije claramente que no compartía el contenido de ese convenio. Y tengo las agallas. ¿Cuándo Claudia se ha atrevido a contradecir al presidente? Nunca. Cuando las madres mamás de niños con cáncer protestaban afuera de Palacio Nacional, no hizo absolutamente nada. Por eso le dije que era una mujer fría y sin corazón, porque no tiene esa sensibilidad. En mi caso, yo te diría, si hay algún delito que estos personajes de la política, cualquiera que me llames, porque pues en Morena está Bartlett, ¿a poco tú vas a votar por Morena estando Bartlett adentro? Pues no, ¿verdad? Los dirigentes nacionales. No, por eso, pero ¿por qué el gobierno federal, siendo gobierno federal, con todo el poder, no los investiga y los castiga? ¿Por qué?
O sea, le toca al presidente de la República investigar y castigar cualquier delito, porque se puede decir que son delincuentes, pero si no hay una denuncia y si no hay una investigación y no se pone a disposición, pues esa no es mi responsabilidad. Yo solo soy candidata de 3 partidos. Me encantaría que estuviera MC, con todo respeto y cariño para MC y Jalisco y Nuevo León. No fue posible, pero aquí hay 2 opciones. Que siga la corrupción, que estás viendo, que sigan los contratos a los hijos del presidente, que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos, o le intentamos con un proyecto ciudadano de una mujer que no milita ni va a militar en ningún partido político, lo digo claramente aquí, y que se va a rodear de los mejores. Yo he dicho claramente, personas honestas, trabajadoras, capaces, que se sometan al escrutinio. Yo puedo ser responsable de los que yo nombre, no puedo ser responsable de los que otros nombraron. Perdón, candidata, no me contestó. ¿Son buenos políticos o no? Y si merece representar. Bueno, esa decisión la tomaron los partidos. Yo no tengo un elemento de los elementos que he tenido. De lo que no comparto, lo he dicho públicamente. No comparto el convenio de Marco Cortés con Coahuila y lo dije públicamente. Entonces, las cosas que no comparto, pues no las digo abiertamente. No me contestó, pero gracias. Hola, candidata, soy Juan. La hipocresía y el cinismo de Xóchitl Gálvez, Cuba, ¿cómo ve esta intervención que tiene durante la mañana del día de hoy? Pues le da mucha vergüenza y parece que no termina de entender Xóchitl Gálvez que representa al PRI, al PAN y al PRD, y con eso sus jefes son Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Le guste o no, quienes mandan en esa campaña, y por eso está abandonada, por eso no tiene estructura. Y habló bien de MC, Marcelino, ¿eh? Sí, pero con la putiza que le pusieron ayer. ¿Cómo ve, Cuba? Hablando pestes del PRI, del PAN y del PRD, que son sus partidos, pero elogiando a los naranjas. Mira, no sé si se dieron cuenta de que cada vez que Claudia se refería a ella, le decía a la candidata del PRIAN, y era como si le echan agua bendita al diablo en el cuerpo, y le salían ampollas. Sí, porque a cada vez que se lo retachaba y se lo retachaba, porque eso es. Si quiera o no quiera, ella está representando a esos 3 partidos, a la corrupción. Ahora ella habla de la corrupción cuando ella es la mera McLean de la corrupción, con todo lo que ha hecho en la Ciudad de México y esos 1.400 millones de pesos que hizo con contratos, ya sabes, bajo influencia. Xóchitl Gálvez es la representación de esa casta que el presidente dice que es hipócrita, que es mentirosa, que no tiene una idea ni un proyecto de país. Eso es lo que es Xóchitl Gálvez. Por eso ayer no podía hablar. Ayer Xóchitl Gálvez se la dedicó. Lo único que se dedicó fue a atacar a Claudia. Tiene una fijación con Claudia, de verdad, con la candidata de Morena. Hablar de la corrupción, los mismos temas que hice en sus spots. Es como si repitiera lo mismo. No sale de ahí. Si la sacan de ese disco rayado, eso se lo grabaron en su poco disco duro que tiene. Y si la sacas de ahí, se le apaga el CPU porque ella no sabe hacer otra cosa. El final del debate era el minuto. Xóchitl leyó todo lo que iba a decir. Por eso es algo que no es ni siquiera escrito por ellos. Se lo escriben sus patrones, sus jefes, sus gerentes. Y ella es simplemente la afanadora que hace limpiar el trabajo sucio de esta gente o tratar de limpiarlo. Xóchitl Gálvez ayer demostró que no tiene ni los tamaños, ni la calidad moral, ni la calidad ética, ni la calidad educativa, ni el nivel cultural para ser presidenta de un país tan grande, tan rico como México. Xóchitl Gálvez es de verdad una demostración de lo mínimo, de lo minimizada que está la oposición, de al punto hasta donde ha llegado, que pone una candidata como ella, que ni siquiera sabe hablar, que ni siquiera puede mantener un debate, que es capaz de virar así el escudo nacional al revés, y después se pone a decir que es una señal de protesta, que como si lo hubiera hecho así, porque ella es muy inteligente y lo hizo. No, o hablar con los muertos, o la cantidad de barbaridades que tuvo ayer, y eso que tuvo ayudas, porque a ella le daban más tiempo, le quitaban
tiempos de los relojes a Maine y a Claudia, que se dieron cuenta, un movimiento bastante marrano que indica que el INE está bien cerdo por dentro, y entonces ni con eso pudo hacer nada. Y era nada más mirando a Claudia con un odio, no sé si han visto las imágenes, mirando a Claudia con un odio, con un desprecio, porque no concibe. Y Claudia le puso un madrazote, no sé si lo vieron, porque Claudia le puso un madrazote y dice, yo vivo en una casa de renta y tú vives en una casa que te robaste. Eso estuvo durísimo, pero durísimo. Y es verdad, es la diferencia entre una gente austera, entre una gente de verdad consciente, una gente que no es corrupta, y ella, que tiene esa casa que ni siquiera tiene permisos de habitabilidad y donde está habitando, donde hace sus desmadritos con el borrachín de su hijo y la familia. Entonces, esos golpes que le dio Claudia, más uno que otro que le dio Maine, ahí como para quedarse tirándole a los dos, pues la sacaron de sus casillas. No podía hablar, no podía articular una frase, siempre enredada, siempre confundiéndose, siempre atacando. Solamente una mujer agresiva fue lo que vimos ayer. Mientras Claudia serena, ¿qué le faltó a Claudia? Y se lo digo, ¿verdad? Porque Claudia es seria, eso no es así. Claudia es una persona que se sonríe muy bonito, le faltó soltarse un poquito también, pero es el primer debate. Pero se notó la gran diferencia entre una mujer que tiene experiencia en los debates, que es una científica, porque eso era otra cosa, ¿eh? Tú que eres científica, que dices ser científica, no, ella sí lo es. Ella sí tiene todos los títulos, ella sí está reconocida a nivel mundial, ella fue parte de un premio Nobel. Tú no, tú eres parte del premio Nobel a la corrupción, eres tú, Claudia, Xochitl. Entonces, muy duro, cuando Claudia le sacó los premios que había obtenido por la honorabilidad de su gobierno, por todo lo que hizo en el gobierno de la Ciudad de México, pues le dio rabia. Entonces, no tenía ni armas ni elementos, simplemente ese discursito machacado y machacado de la derecha que dicen, todos los panochos dicen lo mismo. Es como si tú le hubieran puesto una USB en la cola y todos repitieran lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te encuentras uno en la calle y te dice lo mismo, que si el hijo del presidente, que si el balastro, que si esto, que si lo otro, lo mismo. Una repetición. Y eso fue lo que hizo Claudia ayer, Xochitl. Por eso Claudia, la neta, yo vi que Claudia estuvo en un paseo. No se tuvo que emplear a fondo, no tuvo que sacar muchas armas. Al principio la mandó por un tubo 2 o 3 veces. ¿Quiere contestarle? No. No, eso fue ahí la sacó de sus cabales, ahí le descompuso el sistema, porque ella quería entrar en la polémica con Claudia, y Claudia no se dejó, y Xochitl perdió el control, y lo logró Claudia. Si se dan cuenta, a partir de que ya perdió el control Xochitl, entonces le empezó a contestar Claudia, y cada vez que le metía un misilazo en la línea de flotación. Entonces, se ve la diferencia entre dos proyectos, primero que todo. Se ve la diferencia entre dos mujeres, una con un nivel cultural y académico acá y una que es una botarga payasa, que lo único que ha hecho es crear problemas, faltar el respeto, atacar sin ningún tipo de propuesta, porque todas las propuestas de Xochitl eran con tarjeta. Y esto con una tarjeta. Y esto con una tarjeta, y esto con una tarjeta, y esto con una tarjeta. Oye, yo dije, ya no mames, es decir, no vas a ganar para tarjeta. Es decir, se te va a ir el presupuesto haciendo pinches tarjetas, no me jodas. A tarjetazos ya ganó Peña Nieto y eso ya. No. Mira, si tú eres un ciudadano normal, de mi edad, tienes seguro médico, tienes esto, no te va a caber la cartera de tarjetas, güey. Vas a tener que dar una cartera aparte para todas las putas tarjetas que vas a traer. No tiene más nada que ella. Neta. Si no vean, todo era la tarjeta rosa para esto, la tarjeta rosa para el otro, la tarjeta porque yo digo, no mames, imagínate, la tarjeta que trae uno de los bancos, cuando saque te vas a volver loco. ¿Cuál coño? ¿Cuál saco? Porque nada, no sabes cuál vas a hacer. Entonces, esa es la propuesta de Xochitl, que se ve una propuesta sin ningún tipo de basamento, ni siquiera económico, para poderlo hacer. ¿Cómo es posible que tú vas a decir, si no te pueden hacer una operación a corazón abierto con la tarjeta Mi Salud, te vas a Los Ángeles, aquí al Hospital Ángeles de Chihuahua, y te abren el puto corazón?
Madres que te van a hacer eso. Vas Eso a es pagar $1,000,000 ahí con esa pinche tarjeta, ¿no? y Sí. te va a privatizar, y eso es privatizar la salud. Eso es una manera de socializar la privatización. Eso es privatizar el país. Pero tú creyéndote que, hijo, qué buena Xochitl me está dando el servicio médico y la chingada. Y cada vez se debilitan más las instituciones sociales y se promueve más la salud. Entonces, imagínate tú, eso es. Y si no tienes la medicina, te vamos a dar una tarjeta que dice mi farmacia. Entonces ya cuando tú tengas todas esas pinches, vas a por una mesa a ver qué tarjeta te vas a llevar ese día a la chamba. ¿Sí me explico? Porque si la llevas todas, güey, se te va a corromper el bolsillo o la tienes que tener en la cajuela del carro. De verdad, unas propuestas sin sentido, sin cabeza, sin ningún tipo de basamento. No dijo cómo lo iba a hacer. Entonces, simplemente se acabó, Xochitl. Se acabó. Es decir, vimos el principio del fin y con esa bandera al revés. En este momento histórico que estamos viviendo, donde México ha sufrido una agresión, donde se ofendió a este país, ofender de esa manera a la bandera no es otra cosa que hacer lo mismo que hizo esta miserable ministra del Interior de Ecuador, que es ciudadana mexicana, que traicionó la patria. Y como están apoyando muchos de estos derechangos miserables, que merecen también que se le quite la ciudadanía mexicana por traición a la patria. Que eso es lo mínimo que se puede hacer, aparte de hacerle una corte marcial por traición a la patria y refundirlos en el bote 40 años, porque no hay pena de muerte. Si no, ya apareció el cubano Robespierre otra vez, mano. Mira, va ganando fuerza y suelta. No, por mí hago voladores de Papantla desde la torre latinoamericana, pero colgados por el pescuezo. Campo de reeducación, cubano, campo de reeducación. Sí, pero a tablazos, de esos tablazos que te dan en los militares, la tabla hace carnita con hueco para que agarre vuelo. ¡Bum, cabrón! Respeta tu patria, pendejo. Cristina Carrasco, ¿cómo viste el debate? ¿Qué opiniones te merecen las reacciones que hubo posteriormente, tanto en la noche, la justificación de Xóchitl Gálvez, hoy en la mañana las palabras del presidente López Obrador? Y yo te quería preguntar, tú como dirigente de un partido político, ¿qué tanto le afecta a Xóchitl Gálvez estar criticando y sentirse avergonzada del PRI, del PAN y del PRD, que son los partidos que la respaldan y que la llevan a esta candidatura? Imagínate, Cristina, que en Hagamos tuvieran un candidato a tal presidencia municipal y que ese candidato se la pase hablando pestes del partido político, hablando pestes de sus dirigentes. Obviamente la dirigencia y la estructura y el voto duro de esos partidos políticos le van a operar en contra y eso le va a reducir un buen porcentaje y una buena parte de la votación. Cristina, ¿cuál es tu opinión? Gracias, Marce. Primero creo que el debate fue algo así como un mono que era Maines tratando de aplaudir cuando intentó hacer en lenguaje de señas una frase y Xóchitl Gálvez le aplaudió. ¿Sí vieron esa parte, no? Donde ella le aplaude. Y yo como que pensé, ¿sí está aplaudiendo? O sea, como que no creí que sí estuviera pasando esa situación. Entonces, básicamente el debate para mí se resume en una señora que no tenía ni la más remota idea que hacía ahí, un mono que aplaudía y pues Claudia Sheinbaum, que es una científica, que se le nota que es científica, le guste a quien le guste. Y es lo mismo que está haciendo, por ejemplo, Pablo Alfaro, como le dice nuestra candidata a la gubernatura de Jalisco por la megacoalición, al candidato al gobierno del estado, porque básicamente lo que hacen es decir que ellos no son militantes en ningún partido político y que por lo tanto ellos son ciudadanos independientes que simplemente se les prestó la plataforma para poder llegar a esta posición. Imagínense qué grave decir eso cuando justamente el PRI y el PAN están dejando de existir y el PRD ni siquiera es mencionado, ¿no? O sea, imagínense la magnitud de este problema y sobre todo deslindarte de todas las decisiones que toma una dirigencia rancia que se pone en las listas plurinominales y que sigue existiendo solamente para poder seguir estando presentes y básicamente robar del erario público, no trabajar y repetir las vergonzosas historias de los políticos y de la clase política en nuestro país, porque es muy lamentable que nuestro país sea reconocido a nivel internacional por la historia que nos dejaron los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, incluso con la guerra contra el narco, ¿no?
Creo que el debate de ayer también es muy triste porque Xóchitl se le notaba que las emociones se le desbordaban porque no tenía nada más que decir. No hubo ningún tipo de argumentación, no hubo ninguna propuesta, no pudo articular. Me pareció bastante lamentable que en su conclusión ni siquiera pudiera hilar la conclusión. Yo decía, bueno, ya leyó durante todo el ejercicio, entonces tal vez en la conclusión ya tiene algo que decirnos. Pero todo el tiempo, incluso con el escudo al revés de la bandera que se puso en el pecho, fingiendo que no se equivocó, justamente como nos están mostrando la imagen, seguía leyendo. O sea, ¿cómo es posible que después de 2 horas de ejercicio argumentativo tengas que leer la conclusión porque no sabes qué tienes que decir, qué puedes decir y cuáles son tus propuestas? Pero todavía más importante es que, como bien dijo el presidente el día de hoy, ella posicionó una agenda que en realidad le pertenece a Morena. Le guste, quien en realidad generó un programa de primer mundo, como es la pensión a las personas adultas mayores universal, es Morena y es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy escuchaba en un podcast de análisis político, que es ahí medio 50-50 análisis político en realidad, porque tiene una posición muy específica, que lo que sucedía es que los programas sociales no deberían de utilizarse como proselitismo político, pero también les respondían que al final del día sí es tarea de los gobiernos decidir qué se hace con el dinero público, y entonces esa decisión sí le está cambiando la vida a las personas mexicanas porque han podido salir de la pobreza un índice mucho mayor que en los gobiernos del pasado. Entonces, le guste quien le guste, esa agenda ya se posicionó, pero incluso la propia Xóchitl le dice a Claudia que ella no es AMLO, lo que genera además que entendamos que Xóchitl admira al presidente como todas las personas admiramos ese tipo de programas sociales que en realidad sí generan movilidad social como jóvenes construyendo el futuro. Y entonces era muy triste ver a Maynes sonreír así todo el rato. No sé si me pueden poner una imagen de Maynes sonriendo. Así como que no sabía qué pasaba en el debate, pero él sonreía. Porque además le dijeron que tenía que sonreír para ser un poquito como Samuel, porque nadie se sabe su nombre. Incluso la propia moderadora se equivocó. Que no es Samuel García. Ajá, se equivocó y se quedó así como, no, Maynes, ¿no? En ese sentido, creo que yo resumo el debate en que Claudia tiene muy clara la propuesta de nación, un plan nacional de desarrollo que si bien todavía no es una obligación, ella ya visualiza, pero además sabe cómo es que se puede generar, porque uno de los principales cuestionamientos que se tenía desde la oposición es cómo se van a sustentar los programas sociales que propone Morena y la doctora Claudia Sheinbaum, y ayer se les respondió de manera muy clara, muy contundente, pero además muy real. Y en ese sentido no pueden seguir utilizando esa dinámica. En el postdebate, bueno, pues lo que hay es 50,000 memes de Xóchitl haciendo caras, 50,000 memes de Xóchitl tocándose los dedos del nivel de nerviosismo que tenía, porque justamente lo no verbal también habla un montón. En política todo comunica, absolutamente todo comunica. Y lo que comunicaba el cuerpo de Xóchitl es que estaba incómoda, es que estaba molesta, es que no sabía qué hacer ahí, pero además tenía respuestas de 30 segundos, o sea, tenía respuestas como de 30 segundos que al final no respondían absolutamente nada de fondo, en ningún momento respondió las preguntas y además en su presentación dijo, hola, yo soy Xóchitl Gálvez, esto es muy importante y el día de hoy me acompañan una serie de personas, bla, 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 bla. Y entonces solo veíamos que el debate corría y yo les puedo contar que la comunidad internacional de debate a la que yo pertenezco me decía que qué debate tan más aburrido, porque teníamos a un mono que solamente sonreía y a una señora que no proponía absolutamente nada, pero que además no entiende cómo se constituye el país, porque lo que dice el cubano también es muy cierto. Qué pena lo de las tarjetas, qué pena lo de sus gráficas, que yo creo que fue lo único que le faltó poner al revés. La gráfica donde muestra, o las fotos donde muestra que Maynes era del PRI, y yo decía, señora, usted representa al PRI, o sea, lo saca como algo negativo y al final usted representa ese partido. Y le dije, pero igual lo de Corral con el PAN, pues es lo mismo. O sea, les dice, como ustedes estuvieran en esta cochinada en la que yo sigo, ¿no? Era como, o sea, no entiende dónde está posicionada, no entiende a quién representa, pero además todavía hay más chistoso, yo decía como, ¿en qué momento va a decir algo? ¿No? O sea, ¿en qué momento va a proponer algo? Porque cuando la doctora Claudia
les hablaba de los resultados que tuvo la Ciudad de México, pues qué importante saber que ninguno de los dos ha tenido resultados en su vida porque ni siquiera ha ocupado una posición del Ejecutivo. Pero todavía más importante, el mensaje machito del debate de Maynes al explicarnos que él estaba del lado de las mujeres y que él además entendía que para las mujeres había sido muchísimo más difícil llegar a esa posición. Y yo decía, Maynes, ojo, hello, tú solamente estás aquí porque Samuel no pudo estar. Si no, nadie sabría quién eres, porque nadie sigue sabiendo quién eres, ¿no? Y al final, en el debate, lo que me pareció también muy chistoso era que al final del día sus propuestas eran básicamente lo que decía la doctora Claudia, pero con un nombre distinto y más o menos rejuvenecida, ¿no? Era como, no porque digas, güey, agarra la onda, ya eres un joven que representa a las personas jóvenes. O sea, en buena onda las juventudes somos inteligentes, leemos, reconocemos, somos cultas y entendemos que Maynes simplemente está ahí porque Movimiento Ciudadano necesita su registro nacional y que la pobre de Xochitl Gálvez lamentablemente no representa absolutamente nada para la oposición. Y todavía más lamentable me parece que la oposición sí tenía algunos perfiles de mujeres mucho más preparadas y lo que eligieron es poner a la señora que se viste con botarga de dinosaurio en la cámara, ¿no? Entonces, ese es mi balance, un mono, una señora. Y otra contradicción más, Cristina, ayer critica Movimiento Ciudadano, critica específicamente a Dante Delgado, y hoy en la Ibero pues dice que hubiera soñado y que le encantaría que también, aparte de ser la candidata del PRI, del PAN y del PRD, haber sido la candidata de MC. Yo creo que eso le va a restar un que otro votito también en Jalisco y en Nuevo León, ¿no, Cristina? Sí, por eso la señora le aplaudió a Maynes cuando intentó utilizar el lenguaje de señas mexicana, ¿no? Básicamente son una risa, o sea, Jalisco está lleno de espectaculares. La señora hizo... ¿Vieron la... No mames, dijo, ¿qué dijo? A ver, Marvel, consíguenos el video de la señora. No. Oye, y alguien vio la cursilería de cómo se presentó Maynes. Es, hola, soy Jorge Álvarez Maynes. Desde niño me conocen Maynes. Soy papá de Constanza. Es como que... No, y al final con el cartel escrito ahí en el momento, gracias. Ay, sí, eso también estuvo así como, güey, lee un libro, entiende qué es el federalismo y luego vienes un debate para que no pongas un letrero que dice gracias al finalizar el ejercicio presidencial. O sea, era como... No, de verdad, la señora también me da un montón de risa porque en Jalisco está lleno de espectaculares donde dicen que el voto útil es votar por Lemus y por Xochitl, por ejemplo, ¿no? Pero además hoy ya sacaron algunos que es votar, por Claudia, imagínense. Porque ya vieron que no les ni un voto por Xochitl, que no les está jalando nada. Que por cierto está muy bizarro en la nueva acepción de la palabra, que están dando mensajes encontrados en MC en Jalisco, ¿no? O sea, el voto duro de MC, que supongo existe en Jalisco todavía, primero le dices que vote por Xochitl y luego por Claudia, o sea, ¿por quién van a votar? O sea... Van a hacer un desmadre. Sí. Déjenme saludar. La desesperación está impresionante. O sea, así de desesperada como se veía Xochitl ayer, se ve aquí el Partido Naranja en Jalisco porque pues obviamente tienen miedo, ¿no? Es uno de los bastiones que tienen a nivel nacional y sin Jalisco pues básicamente su partido va a desaparecer porque tienen un candidato presidencial que no representa absolutamente nada. Maynes visitó hace poco el ITESO y les juro que básicamente el auditorio estaba pues medianamente vacío. ¿Por qué? Pues porque nadie quería ir a ver a Maynes, nadie sabía quién era él. Es egresado de esa casa de estudios y de todas maneras su audiencia fue nula. Entonces, hablar, por ejemplo, con Xochitl Gálvez de que vaya al extranjero a hablar con las personas mexicanas que han tenido otro tipo de oportunidades, pero que no vaya, por ejemplo, a las universidades públicas, a donde tendría que ir es ahí, como la doctora Claudia, que va a la IPN, que va a la UNAM, ¿no? Eso es realmente hacer política con las personas mexicanas, que si no hubiéramos tenido la oportunidad de ser hijas e hijos de la universidad pública, no hubiéramos estudiado una licenciatura, mucho menos hubiéramos podido tener acceso a posgrados, por ejemplo. Entonces eso habla muchísimo del pacto que Xochitl tiene con una clase social en específico y a la que intenta representar, porque yo creo que incluso esas personas que le aplaudían a Xochitl ayer dijeron, híjole, ¿no? Qué penita ajena
tener que votar por esta señora, sinceramente.